Nuestro conferencista de hoy es un rector, es rector, abogado, que cuando conoció esta oportunidad de negocio, cuando entendió esta oportunidad de negocio, renunció a esas dos actividades económicas para dedicarse exclusivamente a esta actividad, lográndose hoy constituir en el principal líder del negocio en Latinoamérica y uno de los más aclamados, de los más solicitados en todo el mundo por su capacidad como orador. Tanto así que sus audios se han convertido en verdaderos íconos de la industria, en verdaderos íconos del negocio. Audios como De la opinión a la convicción, Cazador de dragones, Estudio de casos, de rector a diamante. Entonces, por supuesto que es un honor para nosotros compartir con ustedes hoy esa experiencia de tener hoy a este importante orador que, a pesar de ese liderazgo absoluto que tiene en el negocio, no ha perdido para nada su don de gentes, su espontaneidad, su amabilidad con ese grupo de amigos y con ese equipo de amigos para quienes lo tenemos como un mentor y como un entrenador. Un hombre que cada día avanza más en este negocio. Pongamos en silencio nuestros celulares o apaguémoslos preferiblemente para que disfrutemos como debe ser esta importante información que vamos a recibir en el día de hoy. Recibamos con un aplauso, por favor, a nuestro empresario independiente, doble diamante, José Bobadilla. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Qué bonito que se ve. ¿Se oye bien? Se oye bien. Bueno, buenas noches. Vamos a darles un saludo muy especial a las personas nuevas, a las personas nuevas que nunca han venido a un evento de estos, y los vamos a saludar. ¿Quiénes son? Levanten la mano los que nunca habían venido a un evento de estos. Vamos a darle un gran aplauso. Gracias. Bien. Bienvenidos, este evento es para ustedes. Bájenle un poquitico al volumen, creo que está muy alto. Lo siento muy alto acá el retorno. Bien, vamos a... el papel mío esta noche es un seminario muy importante porque pues yo quiero hablarles un poco de la industria, de lo que está ocurriendo en la economía hoy en día, de lo importante que es para cualquiera de ustedes encontrar una oportunidad como esta, de lo que está ocurriendo en el entorno mundial. Se oye bien, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en el entorno mundial, de por qué yo, siendo un rector, yo era rector de una universidad privada, yo estudié Derecho en una universidad pública aquí en Colombia. En la segunda parte yo les voy a contar un poquitico de eso. ¿Y por qué yo me puse a hacer este negocio? ¿Por qué yo me puse a hacer esta actividad empresarial? ¿Por qué tomé la decisión de hacer esto? ¿Qué me motivó a hacer esto? Yo soy un amante de la educación, desde chiquitico me ha gustado muchísimo la educación, y la conferencia que yo les voy a trabajar ahora, lo que les voy a compartir, se llama Cómo la educación que nosotros conocemos mantuvo la era industrial. Mantuvo la era industrial y cómo la nueva economía requiere otro tipo de educación. Entonces vamos a ver una presentación que nos van a poner de allá de la zona de máquinas para manejar unas imágenes que les voy a presentar. Y les voy a contar eso, cómo la educación mantuvo la era industrial y cómo la economía que estamos viviendo ahora exige que nosotros tengamos una educación diferente para poder competir en ella. Entonces lo primero que quiero empezar diciéndoles es la educación que estamos recibiendo hoy en día. La educación que los niños están recibiendo hoy en día prácticamente no les sirve para nada en la economía que estamos viviendo hoy. Es así de grave el asunto con la educación. La educación que los niños están recibiendo hoy en día no les sirve para nada en el mundo que estamos viviendo hoy en día. O sea que váyanse asustando los papás, porque los papás tienen una responsabilidad enorme con los niños que se pusieron a traer al mundo. ¿Quién los mandó?
Antes de la era que nosotros estamos viviendo, vivíamos en la era industrial. La era industrial, muchísima gente vivió y murió en la era industrial y no tuvieron ningún problema. Entonces a un niño, lo único que hacían era que lo mandaban a una escuela, después lo mandaban a un colegio y después lo mandaban a la universidad. ¿Y qué le decían? Que buscara un trabajo. Que buscara un trabajo y ya está. Le decían al niño que fuera a la escuela, que fuera a la universidad y que buscara un trabajo y que se jubilara. Entonces, claro, el niño era educado para buscar un trabajo y lo lindo era que lo encontraba cuando él egresaba de la universidad. Incluso hasta hace muy poco tiempo, cuando el niño egresaba de la universidad, cuando el niño egresaba del colegio, ya tenía trabajo. Las empresas se los peleaban. ¿Tú eres bachiller? Sí. Uy, mis respetos. ¿Qué le he puesto? Nombraban maestros como bachilleres. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Las escuelas, muchas de las escuelas nuestras nombraban maestros solo por ser bachilleres. Hoy en día un muchacho le dice a alguien que es bachiller y le dicen ¡guau, guau, guau! Se le ríen en la cara. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? El problema de todos los seres humanos, y les voy a ilustrar con un ejemplo que leí en una filósofa norteamericana que se llama Hans Kim, hace muchísimo tiempo, antes de estar yo en este negocio, hacia finales de la década del 90, recuerdo que cayó en mis manos un libro, y ese libro lo escribía una filósofa norteamericana que, o oír una filósofa norteamericana, pues de verdad que no es muy común. Filósofa norteamericana. ¿Piensan? Porque la filosofía es pensar. Pues hay filósofos norteamericanos muy importantes. Lo que pasa es que pues serán famosos dentro de 4.000 años como los griegos. Pero esa filósofa traía un ejemplo increíble en un libro que a mí me llamó mucho la atención. Decía, hicieron un experimento en una de esas universidades. Ustedes saben que los americanos experimentan absolutamente todo. Dice, hicieron un experimento, dice, colocaron en un estanque un pez muy grande que se llama el lucio del norte, que es un pez muy voraz. Se come todo lo que encuentra, pues de pececitos y animales del mar. Se come todo lo que sea más chiquitito que él, se lo come. Entonces hicieron el siguiente experimento, colocaron un estanque así de grande, lo dividieron por la mitad. En el lado de acá colocaron el lucio del norte y en el lado de acá echaron pececillos de los más apetecidos por el lucio del norte. Dice, el lucio del norte empezó a tratar de pasarse hacia el otro lado, era una división en vidrio, entonces empieza a chocar la boca con el vidrio y se choca y se choca y se choca y se choca y se choca. Y dicen, cuando empezamos a observar que él retorna otra vez hacia el lado de él y no vuelve a intentar comérselos, se ha herido mucho la cara y la boca chocándose allí. Dicen, retiramos el vidrio, entonces los pececillos que están acá pasan por debajo del lucio, le dan besitos en el estómago, se le pasan por encima, por debajo, le baten la colita, voltean por todos lados, le hacen, ¡hey, cómeme, cómeme, cómeme! Y es increíble, dice la filósofa, el lucio no hace ningún intento de comérselos. Ningún intento de comérselos. Dice que empezamos a entender que lo que él aprendió en el pasado dirige su conducta hacia el futuro y es incapaz de cambiar. Dice, en más o menos unas horas, el lucio del norte murió de hambre, absolutamente rodeado de comida, flotando en ese acuario, y se murió de hambre. ¿Por qué se murió de hambre? Dice, porque el hábito que había creado en el pasado le dirigió su conducta en el futuro. ¿Algún parecido con los seres humanos? Colombia. Colombia es el país, uno de los países más ricos del planeta en biodiversidad, uno de los paraísos más espectaculares del mundo, lleno de personas pobres. Es increíble. Y uno va al exterior y dicen, ¿por qué tanta pobreza en Colombia? Yo digo, no, allá no hay pobreza.
Lo que pasa es que vive mucho pobre. Es un país demasiadamente rico, pero vive mucho pobre. O sea que ¿qué hay que cambiar? La mente. Lo que hay que cambiar es la conducta. Lo que hay que cambiar es aquí adentro. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Hay presentación? Lo que hay que cambiar es la mente. Lo que nosotros tenemos que cambiar es la mente. Y entonces eso fue lo que yo empecé a entender en esta oportunidad. Si yo no hubiera entrado a esa oportunidad, no hubiera empezado a entender eso. Ahora sí vamos a entrar. ¿Qué es lo que nos pasa en este momento? Una cosa gravísima, pero además muy importante si nosotros la sabemos capitalizar. Resulta que nosotros nacimos en la era industrial. Y la era industrial, todas las eras económicas tienen un modo como la gente se gana el dinero. Todas las eras económicas, hemos vivido 3 eras. La primera era fue la era agrícola, duró 10.000 años. La creó la mujer. La mujer es la autora de la era agrícola, porque los maridos se iban a casar. Mientras tanto, la mujer se aburría en la casa, solo criando los 12 hijos que tenía, y entonces de pronto se aburría en la casa y la mujer empezó a salir un poquito a la granja y sembró trigo. Eso brotó y cosechó. Y así nació la agricultura. La mujer es la creadora de la primera era que vivió la humanidad, que se llamó la era agrícola. Fue la mujer la que se inventó la era agrícola, y cuando el marido fue a la casa, la mujer tenía eras y cultivaba legumbres, cultivaba trigo, y empezó a sostener la casa. Incluso eso fue un tema de emancipación, porque muchas mujeres pudieron decir: si tú no me traes la casa, yo aquí como y no te necesito. La mujer creó la primera era y empezó a surgir la agricultura. ¿Cuánto duró la era agrícola? Duró 10.000 años. 10.000 años gobernó el mundo, y era una forma de ganarse el dinero. La forma de ganarse el dinero en la era agrícola, la forma de ganarse el dinero en la era agrícola, pues el peligro para ganarse el dinero en la era agrícola era tener tierra. Entonces, si el niño, este muchachito, no aprendía a conseguir tierra en la era agrícola, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era en la era agrícola el que no tenía tierra? Era esclavo, era vasallo. Lo esclavizaban. ¿Para quiénes se reservaba la tierra? Para los clérigos. Desgraciados. Los clérigos se reservaban la tierra, y los clérigos nombraban a los reyes. Entonces 2 castas gobernaron el mundo durante 10.000 años. Los clérigos, que se creían iluminados por Dios, y a la vez ellos nombraban el rey, que era la casta que gobernaba el mundo. ¿Y en qué se amparaban? En que Dios les daba la tierra. Dios nos da la tierra, ustedes tienen que ser esclavos. Y sigan así y nunca cambien. Y oren como enloquecidos. Mantuvieron a la gente durante 10.000 años haciéndoles creer que Dios les proveía a ellos la tierra y que ellos solamente estaban condenados a trabajar para ellos. ¿Cuál era el vehículo que ellos tenían? Solo el cuerpo. Y se inventaron el adefesio de que los esclavos no tenían alma y mucho menos cerebro. Entonces eran animales, por eso les pegaban. La única casta que gobernó el mundo durante 10.000 años fueron los clérigos y los reyes. ¿Qué pasó? Pues que a alguien se le ocurrió pensar, a alguien se le ocurrió leerse un libro. La educación que tenía diseñada la era agrícola era una educación, es más, no había educación. En la era agrícola no había educación, la educación era autónoma. Yo no puedo correr ahí, ¿verdad? Okay. Un aplauso para Julián, que ya hizo la presentación, ¿verdad? Okay. ¿De dónde? Qué susto. Ok. O sea que no había educación. ¿Quiénes se educaban? Los únicos que se educaban eran los hijos de los reyes
Los hijos de los emperadores eran los únicos que se educaban. ¿Quiénes los educaban? Pues Alejandro Magno era el hijo del rey de Macedonia, de Filipo, que era el rey de Macedonia, y entonces Alejandro lo mandaron a que lo educara Aristóteles. Aristóteles vivía en Atenas, estaba muy cerquita ahí a Macedonia, y entonces Aristóteles era el profesor privado de Alejandro Magno, que estaba chiquito. Aristóteles le dañó el coco literalmente a Alejandro Magno y le dijo: mira, el mundo que tu papá conquistó es una miseria, somos muy chiquitos, Atenas apenas es un minúsculo país, una ciudad-estado infeliz, y tú eres muy grande. Tú te puedes montar en ese caballo y puedes conquistar el mundo. Y dijo el pequeño Alejandro Magno: yo puedo hacer eso. Una vez muerto mi papá, que lo mataron, yo creo que lo mató él mismo, eso se usaba muchísimo. Muerto Filipo, Alejandro Magno monta en su caballo y conquistó el mundo que no se imaginan, entrando hasta Asia, y creó el mundo más impresionante que se haya hecho, la conquista más grande. Ningún conquistador ha existido más grande que Alejandro Magno. ¿Qué hubo ahí? Un acto educativo. ¿Quién le dañó el coco? Aristóteles. Aristóteles era un filósofo, maestro de Platón, era un pensador, era alguien que le decía a la gente, le dañaba literalmente el coco. Era medio burro en algunas cosas, no era tan brillante como ustedes se imaginan, porque por ejemplo en física la regó totalmente. O sea, en física era un petardo, pero era buen filósofo. Por ejemplo, él fue el que dijo que los cuerpos de diferente peso caían a diferente velocidad. 1600 años después, Galileo le dijo: hello, y Galileo Galilei le tumbó la teoría. Pero era un buen filósofo. Aristóteles le daña la cabeza a Alejandro Magno. ¿Quiénes se educaban? Los hijos de los ricos, los hijos de los nobles, los hijos de los aristócratas, los hijos de los emperadores. Eso duró 10.000 años, señores. La masa de la gente lo único que podía era trabajar la tierra. No podían ser dueños de la tierra. ¿Cómo cambió esto? Cambió por actos educativos. Por eso esta conferencia es importante para ustedes, porque es el testimonio de cómo un acto educativo cambió la vida mía y cómo un acto educativo está cambiando la vida de mucha de la gente que está aquí sentada. La calidad de otro tipo de educación diferente y revolucionaria. Interesante. Así se cambiaba la historia en la edad agrícola, pero lo que la cambiaban pues eran los nobles. Hay muchos casos. La masa no tenía derecho a la educación. Lo que pasa es que ahora uno dice: todo el mundo se puede educar. Y uno no es consciente de que antes eso no existía para la gran masa de la gente. Hechos educativos hay por montones, por montones. Un hecho educativo increíble que todavía se da en la era agrícola es otro hecho que cambia el mundo, y lo hace la educación. Pero yo quiero dividir dos tipos de educación. La educación tradicional, que es la educación que nosotros hemos llamado siempre educación, que es donde tú mandas a tus hijos o donde tú fuiste a estudiar. Nosotros creemos que eso es solamente la educación. No, educación es todo lo que te transforma. Nosotros creemos erróneamente que el que no va a la Ponti no se educa. No. Educarse es transformarse. Educarse es cambiar. Educarse, una persona se puede educar sin ir a un colegio. ¿Están de acuerdo conmigo? Una persona se puede educar sin ir a la escuela. Un niño se puede educar sin ir a ninguna cosa de esas y puede ser brillante, brillante. Hay montones de casos en la historia de la humanidad de educación. A eso me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la educación que transforma, a una educación que transforma. La mayoría de casos que se dieron en la era agrícola de educación que transforma, uno fue ese caso que me encanta de Alejandro Magno, pero el otro caso, fíjense que se dan en grandes nobles. El otro caso se da en otro noble, y es un caso increíble. Se da en la Inglaterra
de finales creo que del siglo XVI, XV, XVI, la Inglaterra medieval, una Inglaterra todavía medieval, dominada absolutamente por Roma. Dominada absolutamente por Roma. Los reyes los dominaba, adivine quién. El Papa. Les hacía creer que Dios le hablaba de noche. Es increíble. Y la gente decía, ¿en serio? ¡Ay, tan chévere! El Papa le decía, Dios me habla de noche. Dios me habla de noche. Y yo lo gobierno a usted de día. Hoy no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de educación. Voy a echar un chiste. Vamos a hablar de educación y vamos a hablar de revolución mediante la educación. El Papa le hacía creer a la gente que Dios le hablaba de noche y entonces que él elegía el rey. Pero también, de hecho, el derecho canónico, el derecho romano no, pero el derecho de los papas tiene una connotación increíble en la historia de la civilización. Es una gente tremendamente brillante. Brillante porque lograron gobernar al mundo. Lo siguen gobernando. Simplemente se transforman. ¡Qué gente más brillante! Mis respetos a través de la educación. A través de la educación lo hacen. Yo no denigro de eso, pero sí me encantan los actos revolucionarios que algunos brillantes también han tenido allí. Si el Papa le hacía creer a los reyes que él los gobernaba, porque le decía, mire, Dios me dio a mí 2 espadas. Una espada que es la espada con la cual gobierno el espíritu de la gente, de todo el mundo, y la otra espada con la cual se gobierna la tierra. Pero como yo no me quiero meter en esas cosas, yo te la entrego a ti. Y se la entregaba al rey. Pero yo te la quito cuando tú no me hagas caso. Te hago pavo. Entonces el rey agarraba la espada, por eso el Papa coronaba al rey. El día que el rey no le hacía caso, le quitaba la espada. Montones de reyes los descoronaron porque no se hacían amigos del Papa. Pues bien, esa era una forma de mantener el sistema. ¿Cómo se mantenía la gente? Esclava, absolutamente paupérrima, pobre y miserable. Los únicos que tenían dinero o los únicos que tenían riqueza eran los nobles y el clero. Y ocurrió una cosa brillante, un acto educativo brillante en el reinado de Enrique VIII. Enrique VIII creo que fue de los reyes más brillantes que hubo en la Inglaterra. Ningún rey que nosotros tengamos historia ha sido más brillante que Enrique VIII en mi concepto. Porque hizo una cosa que ninguno más hizo. Recuerden que Enrique VIII era muy enamoradizo. Tuvo como 7 esposas. Eso no es nada duplicable. Detestamos eso de Enrique VIII. Sí. Desedificamos esa actitud de Enrique VIII. No nos gusta en este modelo educativo, eso que dice. Pavo Enrique VIII. Muy enamorisqueado. Uno de los problemas que tuvo Enrique VIII, era un rey increíble. Era muy jovencito cuando fue el segundo de la dinastía Tudor. El segundo a bordo de la dinastía Tudor. Su padre fue el primer rey de la dinastía Tudor. Brillante esa dinastía. Él heredó el imperio inglés. Y una de las cosas que le pasó fue que se enamoró de una cortesana. Recuerden que él era casado con Catalina de Aragón. Y Catalina de Aragón, nada menos que era sobrina del emperador Carlos V, que era de España, católico a ultranza, y era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era lo más potente que había en Europa en aquella época. Y Catalina de Aragón era sobrina de ese emperador y era hija de los reyes. Se casa con Enrique VIII para hacer una unión entre España e Inglaterra. Pero Enrique VIII obviamente no la quería. Eso era normal en la Edad Media. Ahora es que la gente se casa enamorada. Él
no la amaba, por supuesto, era una componenda política que se había hecho entre los dos reinos, y él, dentro de una de las amores que tuvo, se enamoró de una cortesana muy bella, tenía un hardware increíble. Yo no sé si tenía software, pero creo que no tenía software porque la mataron. Pero tenía un hardware increíble, se llamaba Ana Bolena. Se llamaba Ana Bolena. Una mujer increíble, era ayudante de la reina, era de la corte, y el rey se enamora de Ana Bolena. Le vio el pompis y salió detrás de esa muchacha. Y se enamoró locamente de esa mujer, hasta que le propone matrimonio. Pero claro, para poderse casar con Ana Bolena tenía que divorciarse de Catalina de Aragón. Y el divorcio no se hizo posible sino en el siglo XX. O sea, el coquito al ser humano le dio para hacer posible el divorcio legalmente en el siglo XX. Y el tipo vive en el siglo XV. Estaba adelantado. Ya le estaba pidiendo al Papa que lo dejara divorciarse. ¿Qué creen que le dijo el Papa? Hello. Hello. Pues le dijo, yo me quiero divorciar. Le argumentó jurídicamente todo lo que pudo. La corte inglesa, el consejo, la corte de la corte de la corte de la corte inglesa le dijo que no. El Papa le dijo que no. Y todo lo jurídico que había en aquella época le dijo que no. Estaba enamorado. Yo, es mi felicidad. Es mi felicidad. Y no se podía casar con esta señorita. Y entonces, una de las cosas que hizo, quería matar a Catalina de Aragón. Era muy complicado. ¿Cómo la desaparezco esta desgraciada? Era muy complicado. Porque toda Europa era una reina muy famosa. No era tan fácil. Pues mire lo que pasó, para que sea otro acto educativo. Catalina, Ana Bolena, por aquella época el canciller inglés se llamaba Tomás Moro, el más grande de los filósofos que ha tenido en aquella época Inglaterra. Y Tomás Moro era amigo de otros grandes filósofos ingleses. Y uno de los libros de uno de estos filósofos andaba por ahí rodando, y en ese libro cuestionaban la autoridad papal para gobernar a los reyes. En ese libro se cuestionaba la autoridad papal para gobernar a los reyes, y uno de los cuestionamientos que se hacía era que por qué el Estado inglés o cualquier Estado tenía que estar sometido a Italia, que era otro Estado, que eso violaba la soberanía, y que jurídicamente eso no tenía ningún piso, y que era un invento, un artilugio que el Papa se había inventado, y que hello, y hello, y hello, y hello. Ese filósofo planteaba unas tesis increíbles. El libro se lo leyó a Ana Bolena, la enamorada. Se lo leyó, y cuando leyó el libro fue y se lo entregó a Enrique VIII y le dijo: mi amor, tú te tienes que leer este libro. Es increíble lo que dice. Dice que Inglaterra no tiene que estar sometida al imperio de Italia, que el Papa nos engaña, que la Biblia la tergiversan al amaño de ellos, que toda la religión tiende a manipular a la gente y que hay que usar el coco, que hay que pensar y hay que rebelarse, dice el filósofo aquí, y le entrega el libro a Enrique VIII. Y Enrique VIII lee eso y dice: ningún imperio tiene que estar sometido a otro, el Papa no tiene ninguna autoridad moral para gobernarnos, todas las leyes, la Biblia fue escrita por los hombres y la escribieron 150 años después. O sea que hubo 150 años de teléfono roto, de Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. O sea que ¿en qué pudo quedar? En una colcha de retazos. Y el filósofo le dañó el coco al rey, y el rey dijo: ¡coño! Esto está muy interesante. Me separo de Roma. Inglaterra no va a obedecerle más al Papa. Siglo XV. Transpórcese un poquito allá. Inglaterra no le va a hacer caso al Papa, me separo de este desgraciado, fundo la Iglesia de Inglaterra,
que se va a llamar la Iglesia Anglicana y el Papa soy yo. ¿Y qué? Y se instauró como Papa él, pontífice y rey. Dijo, yo nombro a los obispos. Y nombró un amigo de obispo. Dijo, y usted me divorcia, desgraciado. ¡Ay, qué linda! Nombró un barrigoncito allí como de 28 años. Amigo de él. Parecía político. Nombró un amigo de él. Pregunta, ¿es bueno nombrar a los amigos en los cargos? ¡Claro! ¡Ay! Y uno no va a nombrar a los enemigos. ¡Muy trombolo! Si yo fuera presidente, nombraría a todos mis amigos. Obvio, porque yo no tengo amigos malos. O sea que era brillante el tipo. Eligió al obispo, al gran amigo de él, y le dijo, usted va a ser la cabeza de todo el clero, yo soy el papa, y usted me divorcia. Y ya modificaron la ley. Y le dijeron al Papa, Dios lo bendiga, mi amor. Y crearon la segunda iglesia en Occidente después de la católica, la iglesia anglicana, protestante, por eso se llama protestante. ¿Quién la impulsó? Lutero vivía por aquella época también, y Lutero ya les había dicho a los jovencitos en la universidad alemana que no creyeran en esas cosas, que se divorciaran de eso y que abrieran cosas nuevas, que crearan y revolucionaran, que no fueran ovejas, que no obedecieran la autoridad, que transformaran el mundo. Y transformaron el mundo, señores, y crearon la segunda iglesia en Occidente después de la católica. Y quiero que se den cuenta cómo eso revolucionó el mundo. Un libro transformó la cabeza de Enrique VIII y creó una iglesia, porque era necesaria, señores. En esa época era necesaria una iglesia. Hoy no tanto, en esa época era impresionantemente necesaria. Pues esa iglesia, señores, cuando los europeos se armaron las guerras más impresionantes, hacia finales del siglo XVIII, XVII y XIX y toda los europeos, ¿a dónde migraron? A Estados Unidos. Migraron al norte de América y venían holandeses, irlandeses, alemanes, ingleses, y ellos eran anglicanos. Eran de la iglesia de Enrique VIII y no creían en la otra. Y uno de los postulados que esa iglesia cambió era que el reino, en la iglesia anterior donde estaban, decía que el reino de los cielos estaba hecho de los pobres. O sea que era buen negocio mantenerse pobre, porque el reino de los cielos estaba hecho de los pobres. Y entonces le dijeron, es muy difícil que un rico se salve, es más fácil que un camello pase por el ojo de Budagú. Y la gente dijo, ay marica, entonces yo me quedo pobre, es mejor. Yo no me voy a perder el cielo. Lo único que le faltó decir es, los únicos que nos salvamos somos nosotros. Ninguno más se podía salvar. Los anglicanos cambiaron el discurso y dijeron, ser rico glorifica a Dios. La pobreza deshonra al Señor. Y estos fueron los que llegaron a América del Norte y crearon McDonald's. Crearon porque llegaron con una mentalidad diferente. Por eso Estados Unidos se volvió en 200 años el país más impactante de la Tierra, económicamente más transformador, más revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Un acto educativo? ¿Eso es un acto educativo? Un acto educativo cambia el mundo, señores. Pues, señores, esos dos actos educativos, el de Alejandro Magno y el de Enrique VIII, fue precioso para transformar el mundo, pero hay montones y montones y montones de hechos, de actos educativos. Montones de actos educativos que transformaron el mundo desde el siglo XV. Recuerden que toda entonces la era agrícola funcionó dormida, la época más oscura de la humanidad, porque era prohibido pensar, prohibido leer, no se permitía leer. No se permitía leer. Recuerden que hay una cosa lindísima. Hay un hombre italiano que nace a finales del siglo XV, 14, 15 por allí, que se llama Vincenzo Galilei. ¿Le suena el apellido? Un señor
italiano, nace en Padua. Músico, le encantaba la música. La música en aquella época se decía que solo servía para adorar al Señor, pero no la podían cambiar, porque se decía que las notas bajaban del cielo. O sea, no podían estar más tapados porque no podían. ¿Dónde se basaba la armonía y todas las leyes de la música? En Pitágoras. Pitágoras, el padre de la música, de la matemática, tenía las notas completamente calculadas. Y Pitágoras era el que gobernaba toda la Edad Media con sus teorías sobre la música. Vicenzo Galileo leyó eso y dijo: hello, ¿qué pasa si experimentamos la música y no nos regimos por las normas y experimentamos los sonidos? Y empezó a templar cuerdas de intestinos de animales disecados, los templaba y empezaba pipi y le sonaba diferente. Dijo: marica, o sea, aquí hay otra. Y templaba la cuerda y le sonaba diferente. Templaba otra cuerda y le sonaba diferente. Dedicó toda su vida a estudiar la armonía de la música. Fue de los más grandes reformadores de la música, y gracias a Vicenzo Galilei cuestionaba todo, absolutamente todo lo de Pitágoras, y transformó las leyes de la música. Y gracias a Galilei, a este Vicenzo Galilei, apareció después Beethoven, Rossini, Bach, Schubert, Vivaldi y toda la música que ustedes conocen, que se creó a finales del Renacimiento, el barroco, la música más espectacular. Y si no, hoy no tendríamos reggaetón. ¿Ustedes se imaginan este mundo sin reggaetón? Es un acto educativo. Pues Galileo, el Vicenzo Galilei era un revolucionario, señores. Era un revolucionario, se autoeducaba, pensaba, se transformaba el coco y se revolucionaba. Y tuvo un niño, tuvo varios, pero uno de esos niños se llamaba Galileo Galilei. Y el culicagao veía a su papá loco, era revolucionario. Felicito a los revolucionarios. Me encanta la gente que es revolucionaria. Esos torombolos que no usan el coco sino para ir a comer. O sea, los revolucionarios son fantásticos en el mundo. Ese muchachito vio a su papá revolucionando la música y empezó a decir: mi papá no le come cuento a nadie. Mi papá es revolucionario, mi papá es revolucionario, mi papá. Y veía a su papá transformando. Buen ejemplo para los papás. Si tienen hijos, tienen que darle buen ejemplo. Si ustedes quieren que sus hijos sean genios, tienen que ser genios en alguna cosa. Invéntense una tapa para el baño, alguna cosa. Usen el coquito, porque sus hijos los están viendo. Galileo veía a su papá transformando, leyendo. Pitágoras no tiene razón, le decía a su hijo. Pitágoras está loco. Hello, Pitágoras. Pitágoras, pao. Yo voy a comprobar otra cosa. Y el hijo veía eso. Y el muchachito, cuando creció, su padre tenía miedo también de que su niño se quedara por ahí volando, y lo mandó a estudiar a la Universidad de Pisa. Lo mandó a estudiar medicina. ¿Cómo lo hacen aquí con los muchachitos? Para que trabajen en una IPS. Y entonces Galileo, el Vicenzo Galilei, manda a su hijo a la Universidad de Pisa. Ahorita que estuvimos en Pisa, vimos la universidad donde Galileo estudiaba, la Facultad de Medicina. Lo mandé a estudiar a la Facultad de Medicina de esa universidad. Pero el pequeño Galileo ya era un revolucionario. Le gustaba la matemática, no la medicina. Se aburría en las clases. ¿Aquí hay jóvenes? ¿Se aburren en las clases? Salgan corriendo de esa porquería. Todo lo que se aburra, lárguese. Y si están aburridos, váyanse también. O sea, todo lo que se aburra uno en la vida se tiene que largar, porque la vida se va en un momentico. Galileo no quería estudiar medicina, pero el papá sí.
Pues se consiguió un amigo matemático, el matemático más importante de la Universidad de Pisa, y se hizo amigo de él. Y se le metía todas las noches a la casa y lo oía. El matemático más importante de la corte de los Médicis. Era profesor de la Universidad de Pisa y el pequeño Galileo se hizo amigo de él. Pequeña clave, hay que hacerse amigo de los exitosos. Háganse amigos de gente exitosa. Busquen como puedan hacerse amigos de gente exitosa en lo que quieran ustedes cumplir los sueños. Si tienen un sueño, busquen a quien lo ha cumplido bien y háganse amigos de él. Asegúrense de hacerse amigos de él y ayuden y hagan de que él les enseñe el éxito. El éxito se aprende de los exitosos. El pequeño Galileo fue y se hizo amigo de ese matemático, y una de las cosas que ese matemático tenía era que cuestionaba a Aristóteles. Otro griego lo cuestionaba. Decía ese matemático, creo que era no recuerdo bien el nombre porque ustedes van y lo compran y dicen, ay, nos mintió. Entonces, este matemático cuestionaba a Aristóteles y Galileo veía como ese matemático cuestionaba a Aristóteles, se hizo muy amigo de él. Y entonces el muchachito se creó también las inquietudes y dijo, yo me voy a estudiar matemática también. Renunció sin que su papá se diera cuenta a las clases de medicina y se largó y se metió a la facultad de matemáticas solamente a estudiar matemáticas, a escuchar matemáticas, a estudiar matemáticas, Y una de las cosas que se cuestionaba por aquella época, ya se empezaba a hablar, era que Ptolomeo, que era un astrónomo, el astrónomo más importante de los romanos, era el astrólogo romano más importante, griego romano, había vivido en Egipto, había trabajado en la facultad en la biblioteca de Alejandría, era una eminencia. Y se cuestionaba que Ptolomeo, mira lo que pensaba Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué Ptolomeo creía que la Tierra era el centro del universo? Pues porque ¿con qué veían más? O sea, imagínese usted viviendo en esta cosa, ¿usted qué va a creer que hay otra cosa? Uno ve para allá y es plano. Entonces creían que la Tierra se acababa y que los barcos se perdían. Ahí era muy drogo. Entonces, creían que la Tierra era plana y que el Sol salía para nosotros. El Sol venía y nos alumbraba. Era era un astro que alumbraba para nosotros. Pero ya el matemático amigo de Galileo cuestionaba eso y Galileo decía, sí, yo creo que está hello ese matemático. Cuestionaban a Aristóteles, La primera cosa que le tumba Galileo a Aristóteles es que Aristóteles decía que los cuerpos caían a diferentes velocidades de acuerdo al peso que tenían. Pues Galileo le decía, no, eso no es cierto, y se echó a toda la universidad encima porque él escribía cosas diciendo que Aristóteles estaba equivocado. Y una cosa que les comprobó, le dijo a todos los profesores que se pararan abajo de la torre de Pisa, que está así. ¿Han visto la torre de Pisa? Los que han ido a Pisa, ven que hay una torre que está así. Es una torre. ¿Quiénes han ido a Pisa y han visto esa torre? ¿Y por qué no han ido? Yo la primera inquietud que cumplí con ese negocio fue yo quiero ir a Pisa donde vivió Galileo y yo quiero ver dónde este desgraciado fue que vio la caída de los cuerpos. Pues Galileo se rodeó de todos los profesores y subió unas cosas en plomo y le demostró que no importaba el peso, las cosas caían al mismo tiempo. Quedaron con la boca abierta y acababa de destronar la teoría de Aristóteles y acababa de transformar la física. O sea que antes no pensaban. La gente era repitiendo. Galileo ganó tanta reputación que la siguiente cosa que cuestionó fue la de Ptolomeo sobre el centro de la Tierra, sobre el geocentrismo. Y entonces se encontró un telescopio que había perfeccionado un holandés que se llamaba Hans Lippershey. Y perfecciona el telescopio y empezó a ver a las estrellas y empezó a escribir que la Tierra no era el centro del universo. ¿Eso era peligroso? Era re peligroso. No les digo por qué, pero era re peligroso. Era re peligroso porque acuérdense que en la Edad Media creía que Dios tenía un solo hijo. ¿Y a dónde lo había mandado? A la Tierra. ¿Por qué lo mandaba a la Tierra? Pues porque no había dónde más mandarlo. Ni más bobo que lo mandara al espacio. ¡Era peligrosísimo!
Entonces la gente creía que Dios tenía un solo hijo y que obvio lo mandaba a la tierra. Y Galileo le dijo, la tierra no es el centro del universo. No es el centro del universo. Perfeccionó un telescopio que Hans Lippershey ya había inventado y empezó a ver las estrellas y empezó a hacer subir gente al telescopio y le demostró que la Tierra era una pinta, como la pinta de un lápiz en una sábana, en la miseria de la esquina. Y que no solamente no era el centro del universo, sino que no éramos absolutamente nada en el universo. Y Rostand, que era un filósofo francés, de una vez apareció y dijo, o sea, que el día que la Tierra se desaparezca con la última bacteria y todo se haga polvo, el universo ni siquiera se habrá percatado de eso. Así somos de infelices en el universo. Dijo, ¿eso qué se llama? Usar el coco. Dijo Rostand, o sea que no somos nadie. El día que la última bacteria se desaparezca de esta tierra, con tierra y todo, el universo ni siquiera se habrá percatado de eso. Somos una esquirla de polvo en el universo. Y eso armó la revolución más grande de Europa, porque Galileo inmediatamente fue llamado a declarar ante el tribunal de la Santa Inquisición. El Papa dijo, yo esta no me la aguanto. Yo esta no me la aguanto, porque los filósofos franceses e italianos le empezaron a decir, hello, ¿y por qué Dios mandó el hijo a este pinche planeta? Oye, ¿será que Dios no conoce a Galileo? Dijo otro. Le armaron un show y en las cortes europeas los dramaturgos, acuérdense que era el teatro el que se usaba, y los dramaturgos aparecían en tarima diciendo en Inglaterra, en Londres, aparecían en Milán y en las tarimas de Roma y de Florencia diciendo, oye, pero Dios, ¿cómo manda a su hijo a este planeta tan infeliz? Y eso creó una cosa en la filosofía que se llama la duda. Y apareció un francés que se llama René Descartes y creó la filosofía moderna y escribió un libro que se llama La duda metódica. No creáis en nada, dudad de todo. Eso se llama filosofía. No creáis en nada, dudad de todo, porque siempre que te hacen creer en algo, dijo Descartes, te van a manipular. Todo el que te diga, no, cree en mí, que yo te llevaré, dígale, ¡qué susto! ¡Qué susto! Le dijo Descartes, al mundo tienen que dudar. Eso creó claro que eso fue más adelante obviamente, pero crearon una revolución tan grande que Galileo fue llamado al tribunal de la Inquisición. Y el tribunal allá circunspecto, en aquella época quemaban a la gente viva. Ya Galileo había visto quemar a Giordano Bruno. Giordano Bruno era un filósofo italiano increíble, que el pecado de Giordano Bruno era que había dicho que habían otros seres que habitaban fuera de la Tierra. Siglo XVI, Giordano Bruno dijo, no somos los únicos en la Tierra, hay seres que viven también fuera de la Tierra en otros planetas. Y había visto extraterrestres. Lo quemaron vivo en la pira romana, en el Campo di Fiori en Roma. Yo fui hace 6 meses a ver el Campo di Fiori y está Giordano Bruno allí colgado, pues en una estatua, obviamente, allí lo quemaron. Llevaron más o menos 500 personas de Roma a ver cómo quemaban a Giordano Bruno, pero antes se aseguraron de quitarle la lengua vivo. Le cortaron la lengua vivo y después lo quemaron. Galileo vio todo eso. Sin embargo, Galileo había hecho una revolución tan profunda dentro de sí educativamente que se lanzó y dijo, la Tierra no es el centro del universo, el Papa lo llama. Y fue al tribunal de la Inquisición, era profesor de la Universidad de Pisa, eminente, porque ya lo respetaban muchísimo como matemático. Y fue y se presentó a la corte, al tribunal, y el tribunal le dijo, mire Galileo, usted está contradiciendo la Biblia. La Biblia no dice eso. Es muy peligroso lo que usted está diciendo, porque el mundo está alarmado con lo que usted está diciendo. Usted está haciendo pensar el mundo. Y nosotros no queremos que el mundo piense.
Y le dijeron: Galileo, usted se tiene que retractar de lo que usted ha dicho. Si no se retracta, lo quemamos vivo, como a Giordano Bruno. Galileo tenía 69 años y dijo: no, yo no me voy a retractar. Yo no me voy a dejar quemar, dijo entre sí, ¿qué otra opción hay? Entonces le dijeron: no, le damos la casa por cárcel, cadena perpetua, nunca puede salir de su casa, como hacen hoy los fiscales. Le dieron la casa por cárcel a Galileo Galilei y le dijeron: se tiene que retractar por escrito y verbalmente ante nosotros de que lo que usted vio es falso. Y digo: Galileo, listo, hágalo. Me retracto. Fue ante el tribunal y se retractó. Juro ante la Biblia de que yo no he visto nada, de que el telescopio era chimbo. O sea, yo no he visto nada. El telescopio tenía un vidrio mal hecho. O sea, yo no he visto nada. Perdóneme la vida, perdóneme lo que he hecho. Y se fue. Saliendo del tribunal dijo: pero que se mueve, se mueve. Galileo acababa de transformar el mundo, señores. Un acto educativo en una persona. Un acto educativo fue capaz de transformar el mundo. Un acto educativo fue capaz de transformar el mundo, señores. Es clave transformar el mundo donde vivimos. Clave, emocionante, divertidísimo. Y si no podemos transformar el mundo, al menos el mundo personal. Al menos el mundo transformar el mundo personal, y hacia eso es que va dirigido todo esto que yo les cuento. Pues señores, la era agrícola se acabó, y con todos estos descubrimientos, Watson inventa la máquina de vapor y crearon la era industrial. Los americanos ya habían abierto Estados Unidos y crearon la era industrial. Se creó la segunda etapa de la economía en el mundo, la era industrial, y entonces empezaron a crear fábricas, y la esclavitud se transformó por el empleo. Entonces soltaron a los esclavos y les dijeron: liberémoslos, son libres ahora, váyanse para la calle. Y los contratamos mediante un sueldo y les hacemos creer que son libres. Y así nació la segunda era. Eliminaron la esclavitud, lanzaron a la gente a la calle como la libertad y los contrataron como empleados. Una de las cosas que cambiaron es que, recuerden que yo siempre he dicho que ser esclavo era muy bueno, porque uno, le daban la comida, le daban techo, abrigo, chuchú, le daban cariño porque los querían, sí, de vez en cuando les pegaban, pero tenían todo. Ahora miren lo que le dijeron a la gente en la era industrial: se largan a la calle, los contratamos mediante un sueldo y ustedes se lo gastan en la economía de nosotros. Se crearon el dinero, inventaron el dólar para gobernar la economía. Ellos imprimen el dólar en una máquina, hacen creer que el dólar es oficial, y uno dice: ay, hay dólar falso, el dólar bueno. No, el bueno. Falsifican dólares. Todo el dólar es falso. Todo el dólar es falso. ¿Se acuerdan que le hacían creer que el rey, que el papa era el que le decía a los reyes porque Dios ya hablaba de noche? Ahora, ¿qué nos hacen creer? Que el dólar es bueno. Nos hacen creer que el dólar tiene respaldo en la economía y que solamente la Reserva Federal tiene derecho a imprimirlo. Entonces los políticos endeudan el país en dólares falsos. Y el país endeuda a los ciudadanos con dólares falsos. Pregunta: ¿por qué la gente no se rebela? Porque no lee. Porque estamos viviendo otra vez en la Edad Media. Y esclavizaron a la gente otra vez con el dólar, con la moneda falsa. Es una moneda falsa que no tiene respaldo en la economía. Y quiero contarles una cosa, muchachos, gravísima. En este momento, cada norteamericano que nace en ese país nace con una deuda de $174,000. Cada niño que nace hoy en suelo norteamericano sale con una deuda de $174,000, $180,000. ¿Cómo la tiene que pagar? ¿Cómo la tiene que pagar? Trabajando mediante impuestos. O sea que ya nacen esclavos. Cuando ese niño tenga por ahí 18 años, la deuda más o menos es de $500,000, dice el autor. Después pasa a $1,000,000.
¿Quién la tiene que pagar? El ciudadano que vive en los Estados Unidos. ¿Colombia vive igual? Igual. Porque Colombia se endeuda, lo endeudan, se hacen amigos del Fondo Monetario Internacional, lo endeudan. ¿Y quiénes tienen que pagar eso? Los que vivimos en Colombia. ¿Cómo lo tenemos que pagar? Mediante impuestos. ¿Cuándo se acaba eso? Cuando haya una revolución. ¿Cuándo se acaba eso? Cuando haya una revolución. Pero yo prefiero no hacer ninguna otra revolución porque yo sé, yo no soy capaz de hacer una revolución tan grande. Yo hice una personal. Me gustó más. ¿Qué tal el ejemplo? Me dijeron, yo conocí una oportunidad y me dijeron, si los dólares que imprimen son falsos, no se queje, apréndaselos a ganar. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijeron, sí, todo el problema es que usted no se los ha aprendido a ganar. Problema educativo. La era industrial creó también un modelo educativo para que la gente no aprendiera a ganar dólares. Crearon un modelo educativo para que los niños fueran lo menos creativos posibles, lo más tapaditos posibles, lo menos soñadores posibles, lo más obedientes posibles, lo más ovejitas posible, para que nadie se rebelara. ¿Cómo lo crearon? Crearon una cosa que se llama escuela. ¿Quiénes crean las escuelas? El gobierno. La educación pública se la inventaron en Francia bajo el gobierno de Napoleón para poder mantener a la gente en paz, porque acaban de salir de una revolución. Y entonces era necesario poner a toda esa pobre gente a trabajar en las fábricas que acababan de nacer, porque Napoleón fue quien le abrió la puerta a la modernidad que llamamos hoy, a la era industrial, y crearon escuelas. Eduquen a todos esos pobres en esas escuelas. ¿Cómo los educan? Le ponen una profesora a los niños a que les enseñe tonterías. ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están a mí me enseñaron dónde están los ríos, los lagos, los riachuelos, las lagunas. Yo siempre le he dicho en todas partes donde voy, como si yo fuera a ser pescador. ¿Para qué rayos yo voy a necesitar dónde está el río Cauca? No tengo ni idea dónde pasa. De hecho, cuando voy en avión yo lo veo y yo digo, ¿ese es el Cauca? ¿Por qué no ve eso así? Yo digo, debe ser el Cauca. Y siempre que paso en avión veo las 3 cordilleras. Digo, esas deben ser las 3 cordilleras que me enseñaba la profesora. ¿Cuál será la central? Debe ser la que va por la mitad. ¿Para qué le enseñan a uno de niño esa tontería? Entonces crearon la escuela. Pero miren cómo crearon la escuela. La escuela la crearon para que el niño desde por la mañanita lo metan allí, lo metan a esa escuela, y una profesora o un profesor le enseñe cosas que él no necesita. ¿Qué es lo que buscan con ese niño? Obediencia, 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 obediencia. Pregunta, ¿usted se podía rebelar en la escuela? No. Lo mandaban para la casa y le mandaban una carta a su papá. Nadie se podía rebelar en la escuela. ¿Por qué no permitían que los niños se rebelaran en la escuela? Si los niños por autonomía se rebelan. Mire cómo se rebelan los niños. Yo tengo 4 sobrinitos chiquitos y yo los he disfrutado muchísimo mientras tengo los míos. Y entonces, pues ya que los tiene otro, ¿para qué voy a tener los míos, verdad? Entonces, estaban chiquiticos y yo me pongo a hablar con ellos y yo le digo a uno de ellos que es hermoso, es hermoso, es hermoso, es chiquitico. Yo le digo, mi amor, repita conmigo, para que vean que los niños se rebelan. Yo le digo, amo a mi mamá. Dice, amo a mi mamá. Mi mamá me mima. Dice, mi mamá me mima. Yo le digo, mimo a mi mamá. Mimo a mi mamá. Mi mamá me ama, mi mamá me mima. Mimo a mi mamá. Y le digo, yo me mamé de mi mamá. Y dice, ¡ah! ¡Ay, qué lindo! Me mamé de mi millón. Los niños se rebelan, señores, desde chiquitico el desgraciado. Era su tío. Los niños se rebelan. ¿Por qué les enseñaron a que no se rebelen? Porque es mal negocio para la era industrial si usted se rebela. Imagínate un cajero rebelado. Perdona, imagínese un cajero de la vivienda rebelado. Imagínate un gerente de una sucursal de un banco pensando.
Es un crimen para un banco, es un problema el berraco para un banco que el cajero piense y que el gerente piense. Porque los bancos prestan plata de la nada. Hello. Los bancos, cuando la señora va a hacer un préstamo, lo que crean es un número digital. Ellos no tienen el dinero y la ponen a trabajar a ella a pagar un préstamo que ellos no tienen. Los bancos es la mayor estafa en la sociedad moderna. Los bancos prestan plata que ellos no tienen ni tendrán. Es un número ficticio que te hacen aparecer en la cuenta y te esclavizan por 30 años, por 20 años, por 10 años, por 5 años. Ellos pueden prestar 100 veces lo que tú metes en ahorros. O sea que prestan plata que no tienen. O sea que un gerente que piense es muy peligroso. Por eso los mandan a la Javeriana, por eso los mandan al ICESI, por eso los mandan a las universidades, porque, perdónenme con todo respeto, y yo les digo con todo el cariño y respeto, yo fui rector de una universidad durante 9 años. En las universidades no se piensa. En las universidades no se piensa, porque el régimen de las universidades y de la educación tradicional es que es prohibido pensar, porque si se piensa, se ataca el régimen. Y cuando hablo de régimen, no es del régimen político, es del statu quo de la sociedad. Por eso ustedes no han notado que siempre que educaron a este muchachito, que le hacían repetir. Repita. Yo entro a la facultad de Derecho, un tipo se para allá a explicarme desde el Código Civil y copia lo que está en el código. Y yo me le empiezo a revelar y digo, profesor, ¿por qué me hace copiar lo que está en el código? Luego ya no está en el código copiado. ¿Para qué rayos lo voy a repetir yo otra vez lo que usted? ¿Para qué lo copia usted? Yo vuelvo y lo copio. Y yo vuelvo y se lo repito, profesor, ¿qué pasa en ese coco suyo? No. No se puede revelar, desgraciado. Y menos si usted es huilense. Tipo recién llegaba, ya que me voy a revelar. Yo me empezaba a revelar, profesor, pero ¿para qué me pone a copiar? Miren los terribles idiotas. Estos, cuando llegábamos al examen de Derecho Laboral, escondan todo. El profesor se paraba así, escondan todo. Silencio sepulcral. Escondan todo. Está copiando. 1, 0. Yo, es increíble la estupidez de la educación. Cuando uno sale de la universidad, todo es copiado. Todo es copiado, porque si yo soy abogado, litigante y soy amigo de la doctora que es fiscal, adivine dónde voy. ¿Usted nos ha mandado una jurisprudencia que gane este caso? Ella que me dice, sí, pero me gasta un helado. Y ya está. Y yo copio la jurisprudencia. Todo está en Google, nuestro gran amigo. Y entonces la universidad es tan estúpida que no deja a los niños copiar. No deja a los niños el colegio copiar. El jardín no deja copiar a los niños y los educan con miedo, con terror, para que ellos no piensen ni desobedezcan. Los sacan de las clases si ellos piensan y desobedecen. Y entonces crían a un niño estúpido, un niño que no piensa, y entonces ese niño, pero es más grave aún todavía lo que está haciendo la educación. ¿Por qué era buena ese tipo de educación? Porque el niño saliera a buscar empleo. ¿Cómo encontraba? Dios lo bendiga. El problema es que hoy pierde el tiempo porque ya no encuentra empleo. El muchachito sale de la universidad y llega ante el papá y le dice, papi, ¿no hay nada? Pues no hay nada, señores, porque la era industrial se acabó. Pero lo terrible que hace la educación es que saca un niño sin creatividad, saca un muchacho sin creatividad, saca un muchacho sin iniciativa, saca un muchacho sin emprendimiento, saca un muchacho que no es capaz de usar el coco, saca un muchacho a vivir en un país brillante como Colombia, pero no es capaz de transformarlo, porque no ha sido educado para transformar ese país. Son 5 años repitiendo tonterías y teorías tan absurdas como esto que les voy a contar. El conocimiento en el mundo se reforma cada 6 meses en este momento. Cada 6 meses cambia totalmente el conocimiento, y una carrera en la Javeriana dura 5 años. O sea que cuando uno egresa como 20 veces desactualizado. O sea, tiene uno que rehabilitarse después. Uno sale desactualizado a la enésima potencia y le entregan un cartón. Abogado. Son tan absurdas las universidades que en este momento están montando carreras de ingeniería industrial. Y la era industrial se acabó hace 15 o 20 años.
Ya no vivimos en la era industrial y hay gente en estos momentos estudiando ingeniería industrial. Increíble. Esos muchachos, yo siempre he dicho una teoría que yo digo, ellos, claro, cuando salen de la universidad, ellos les ponen un cono y se lo ponen en la cabeza. No coordinan nada. Ellos no entienden el mundo, les ponen un cono y ¡pum!, se los ponen en la cabeza. No son competitivos, por eso es que yo digo que las universidades tienen franquicias de Ventolini a la entrada, ¿no han visto? Hace poquito le di una charla a una universidad en Bogotá y les digo, miren, por eso es que la universidad suya tiene una franquicia de Ventolini a la entrada, para que de una vez se vaya comprando el cono. Señores, es un descrédito en este momento la educación tradicional, un absoluto descrédito para la sociedad, la educación que tenemos ahora. No sirve, no es competitiva, se pierde el tiempo. Tenemos que hacer una revolución personal, y cuando les digo una revolución personal no es solo que hagan esto, es la que tú quieras, pero tienes que hacer una revolución personal, tienes que hacer una revolución educativa, porque con lo que has vivido, con lo que te han enseñado, con lo que te dice la televisión que tienes que hacer, con eso no puedes triunfar en el mundo de hoy. Por eso una señora en México se me acercó un día hace poquitico y me dice, Diamante, yo tenía un sueño increíble que tú vinieras a México porque mi hijo quería oírte y me llevó un niño de 9 años, hermoso así. Y me dice, mi hijo quería venirte, yo estaba hablando en el auditorio de la Universidad de México, de la UNAM de México. Y me dice, mi hijo quería escucharte en vivo porque te ve por YouTube, oye tus CDs y no sé qué. Y entonces me dijo, el único problema, Diamante, es que mi hijo no quiere ir a la escuela. Entonces yo me quedo viendo a la señora y le digo, señora, la felicito, tiene usted un hijo brillante. Delante del niño. Te felicito, mi amor, eres brillante. Apréndete una cosa, le dije al hijo. A la mamá hay que quererla, pero no hacerle caso. Los padres, por supuesto, están en crisis. Los padres son los que más están haciendo el ridículo hoy en día. Tienen que asumirlo. Por favor, no hagan más el ridículo con los hijos. Pero quédense callados. Tranquilos que los hijos van a encontrar rumbo, señores. El mundo que estamos viviendo en este momento es el mundo más apoteósico y lleno de oportunidades. Los niños, veo niños increíbles hoy en día. Vehementemente increíbles buscando nuevas oportunidades. Señores, en este momento cada segundo se está haciendo un millonario en el mundo, en internet. Y uno dice, metido en la universidad. Muy trombolo. Gente muy despistada. Estamos despistados, señores. Y si me dicen que se lo sostenga alguien, yo esto no se lo sostengo a nadie. Pero es verdad. Una de las cosas que hice en la pequeña revolución que hice fue que me aburrí de ser rector de la universidad donde estaba por esos motivos. Claro que ya me iban a echar. Y me salí. Y nunca quise volver a aceptar un puesto en educación porque me parecía un adefesio, un engaño a la sociedad. Me parecía un terrible abuso con los jóvenes hacer ese tipo de cosas. Y yo felicito a los jovencitos que hay aquí sentados hoy en día, que entraron a este programa educativo, universitarios jóvenes que hicieron su carrera, que se dieron cuenta de la estafa social que fue su carrera, muchachitos que no han salido del colegio. Párense los que no han salido del colegio que están aquí. Yo sé que hay muchachitos de colegios que están aquí. Okay. Miren los chiquiticos, miren. No le hagan caso a sus papás. Digan que yo no hagan caso a sus papás, no le hagan caso a sus papás. Quiéranlos. Démosles un aplauso apoteósico a estos niños. Démosles un aplauso apoteósico a estos niños. Los niños hoy en día están viviendo en una etapa fantástica de la humanidad, la época más brillante que hemos vivido. Nunca habíamos tenido una explosión de tecnología, de creatividad y de crecimiento en el mundo como la que estamos viviendo hoy, de manera que esos niños pues solamente necesitan ser entrenados. ¿Qué revolución hice yo? Vamos a arrancar ahora sí, finalizando esta charla, porque mire, yo traigo presentaciones pero no las presento. Y nada, porque pues igual no hace falta, igual este Julián no hace funcionar esto, miren, no, entonces para qué rayos esto, miren. ¿Ah? Ay, fue pucha, parece que hubiera nacido del sur yo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Ya le doy, ¿verdad? Ok, no, eso no. Ok, bien, entonces arrancamos. Pues señores,
Todo en la vida, recuerden que en la era agrícola nos enseñaban vehículos. ¿Cuál era el vehículo en la era agrícola? Tener tierra. Pero a la gente no le enseñaban a conseguir tierra. Los únicos que tenían tierra ya eran los clérigos y los nobles. En la era industrial, el vehículo para conseguir dinero, ¿cuál fue? El empleo. El empleo. El empleo fue el vehículo para conseguir dinero. Entonces le decían a la gente, estudie y le daban un puesto. ¿Quién te da el puesto? Yo. Entonces los ricos inventaron la educación, ese tipo de educación que les cuento pachuca y de mala calidad, donde nos mandaron a nosotros a esclavizarnos 7 años, 8 años, 9 años. Yo estudié 25 años desde que soy chiquito, metido allá aplastado en un puesto, repitiendo un poco de tonterías para que me dieran un puesto mediocre como rector de una universidad para seguir engañando a más gente. Yo viví esa experiencia, señores. ¿Qué logré? Conseguir un puesto. Por fortuna conseguí un puesto. En ese puesto tenía que trabajar 70 años. De 40 a 70 años para lograr... ¿Qué lograba? Una pensión. Del 70% de lo que yo me ganaba. Lindo el negocio. Lindo el negocio. Imagínate el triunfo para un profesional. Estudia ingeniería industrial en la Ponti para que te den un puesto. Para que trabajes 40 años. Y después la recompensa es que te ganas el 70% de lo que te ganabas cuando trabajabas si te dejamos jubilar. Lindo el negocio. Y la gente se va a hacer cola todavía a las universidades. Esa es la promesa de la era industrial. Por eso uno termina así. Por eso uno termina así. Claro, eso se llama vehículo. Eso se llama vehículo, eso se llama vehículo. Entonces el vehículo en la era industrial que nos enseñaron a usar se llamaba empleo. Y ese empleo, imagínense, vamos a hacernos una imaginación rapidita en este momento. Imagínense, ¿cómo es su nombre? Que Andrés, tienes el mismo nombre de la pelota. Ok, imagínate que Andrés viviera en un pueblo del sur del Cauca, en la bota caucana, lejísimos, en una montaña, y vive en un pueblo de 1000 habitantes, un caserío, 500 habitantes. Y lo único que tú haces, tú vives muy retirado de ese caserío, cuando tú bajas al pueblo, tú bajas a comprar lo que necesitas en una bicicleta por una pequeña carreterita que hay. Entras a comprar el pan y lo que tú necesitas en una pequeña bicicleta. De pronto te dicen que hay una ciudad que se llama Cali, que tiene luces y que viven 3 millones de habitantes y que tiene Juanchito y todas estas cosas lindas que tiene Cali. Y tú te quieres venir para Cali. ¿En qué te dan ganas de venirte? En una bicicleta. ¿Por qué te dan ganas de venirte en una bicicleta? Porque es lo único que el coco conoce. Es lo único que el coco conoce. En la era industrial, a la mayoría, a la masa, le da ganas de hacer una carrera. ¿Por qué? Porque es lo único que conoce. Los más osados le dan ganas de montarse un negocio propio. Esa es otra bicicleta. Los empleados tienen esa bicicleta, pedalean y pedalean y pedalean y no llegan a ningún lado. Eso estaba yo era empleado, yo no le podía llegar a ningún lado porque el empleo es un vehículo que no te deja avanzar. Los únicos que avanzan en esa industria son los ricos, los dueños de las empresas. Los demás no llegan a ningún lado porque el vehículo no está hecho para avanzar. Pues bien, el segundo vehículo que la gente usa es cuando Andrés se revela y dice, no, yo voy a montar una empresa propia. Estudió en la Ponti, hizo a montar una empresa propia. Entonces monta una empresa para competirle a los ricos. En la era industrial, entonces él dice, yo quiero ser como McDonald's. Voy a montar una franquicia. Entonces empieza y pone un puesto de hamburguesas. Entonces empieza a competirle al Corral, a McDonald's y a las grandes cadenas de alimentos del mundo, porque él ignora cómo funciona la economía y monta un negocio propio, que le llaman a usted. La mayoría de muchachos que salen y muchos de los que están sentados aquí montan negocios propios en la economía industrial, que son llamados chuzos. ¿Por qué son llamados chuzos? Porque realmente no son empresas, son chuzos. Porque una empresa es un negocio que tenga mínimo 500 empleados. O sea que a uno lo educan es para montar un chuzo. ¿Por qué es un chuzo? Porque lo chuza la DIAN. Lo chuza Industria y Comercio.
lo chuzan los empleados, lo chuzan los proveedores, lo chuzan los chinos, lo chuzan. Entonces, ¿qué tiene uno? Pues un chuzo. Ese es otro vehículo, es una bicicleta. Lo que pasa es que es una bicicleta sin galápago. Entonces, los que tienen negocios en la era industrial, negocios que dice que son propios, lo que tienen es un chuzo, es una bicicleta sin galápago. No por lo que se imaginen. No. No es por lo que se están imaginando, es porque no se pueden sentar. Ustedes tienen que pedalear parados. Por eso los que tienen negocios propios, peluquerías, talabarterías, droguerías, carnicerías, todas esas cosas, ellos pedalean parados porque ellos primero le tienen que pagar a sus empleados y después queda para ellos algo. Eso es ignorancia en la economía. ¿Por qué tienen ese tipo de negocios? Porque no saben dónde va la bolita de la economía. No han leído libros, no tienen entrenadores, no saben para dónde va la economía. Por eso, señores, si aquí hay invitados que tienen chuzos, bienvenidos. Ustedes están al porta de conocer un modelo empresarial que es la oportunidad de tener una empresa propia, no en la era industrial, sino en la era de la información. Señores, pues miren que esta era la información que yo tenía. Yo tenía dos opciones: o montarme en la misma bicicleta que yo tenía, que era el empleo, o pasar a esta bicicleta. Esta no me gusta. Qué susto. Esta bicicleta no me gusta. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues yo conocí este negocio y lo que tuve que hacer fue una revolución. Una revolución. Llegaron libros a mi cabeza, llevaron CDs, me invitaron a un seminario como estos, fui a una convención y empecé a conocer gente rica que hacía esto y que tenía una empresa en la nueva economía, en internet, y yo me empecé a dejar permear e empecé a hacer una pequeña revolución. ¿Cómo se hace esa pequeña revolución? Se hace con educación, se hace con información, se hace con libros. El 9 y 10 de marzo va a haber una conferencia en Cali, va a haber una convención en Cali regional, donde vienen profesores de España, de Estados Unidos, y viene uno de los 5 más grandes e impactantes del neuromarketing en el mundo. Se llama Jürgen Klein. Viene Jürgen Klein, viene Miguel y Pilar Aguado, que eran gerentes de la General Motors en España, y viene Pepe y Lady Cohen de Miami, inmigrantes que llegaron en una balsa a Miami y conocieron esta oportunidad y hoy son prósperos en la nueva economía porque conocieron. Estos son los profesores que vamos a tener en esta convención el 9 y 10 de marzo, y eso es lo que ayuda a hacer la pequeña revolución. Pues les voy a contar la revolución que yo... Miren lo que pasa si uno no se educa. Miren todos los vehículos que les he mostrado anteriormente a lo que nos lleva. Apaguen las luces de atrás, por favor, de donde están los muñecos. Eso, miren a dónde nos lleva, señores, si nosotros no nos educamos. Si nosotros permitimos que los niños sigan persiguiendo el empleo o que se eduquen para montar un chuzo, miren lo que terminan. Porque el sistema monetario que creó la era industrial está hecho para educar a la gente para que sea esclava. La forma como esclavizan a la gente hoy en día es mediante tarjetas de crédito, préstamos en los bancos, es mediante casas fiadas. Por eso usted no ha visto que los pobres son los que más televisores tienen. Vaya a un sector pobre y verá qué es lo que tiene. Plasma, porque en el plasma lo educan. Entre más televisión usted vea, más pobre se vuelve. Porque el televisor se lo inventó la era industrial para educar a los pobres, para educar la gran masa de pobres, para educarlos de la siguiente manera. Yo empecé a observar eso. A mí me pagaban el sueldo, y yo iba al supermercado y me faltaba dinero. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Me faltaba dinero? Yo sé por qué me falta dinero. Entonces yo iba a que me prestaran plata. Me prestaban plata de interés. Y después me aburrí de pedir plata prestada de interés, entonces saqué una tarjeta de crédito. Yo siempre, ¿por qué me falta plata? Yo iba a ver televisión, yo era abogado. Salía de trabajar, me iba a ver televisión, y yo veía televisión, y la televisión me decía, ¿te falta plata? Tranquilo, tenemos Visa, Mastercard y American Express. Y yo dije, ¿en serio? Sí, aquí tenemos, coja suma. Y yo, pásenla para acá. Entonces ya trabajaba para la universidad, que era de unos ricos. Y ahora ya trabajaba para los dueños de una tarjeta de crédito. Por la noche iba a ver, se dan cuenta que no necesariamente los que son profesionales son iguales, unos iguales de rombolo al resto de la población, porque uno no tiene educación financiera, señor.
Los economistas se la pasan viendo televisión. Miren a ver un economista que no es endeudado. Busque un amigo que sea economista y dígale, ¿usted tiene deudas? Sí, esto ya está el cuello, dígale, lo agarraron también. Señores, eso se llama método de esclavitud de la era industrial, que yo salía de la televisión y ya tenía la tarjeta de crédito. Y de pronto yo soy rector de una universidad, tengo 27 años, así pipí, fifi, todo el cuento, no tenía carro. Yo no tengo carro, un rector andando sin carro. El televisor me dice, tranquilo, se lo fiamos. Yo, sí, tenemos un Renault, acaba de salir el Renault Personalité. En esta época era increíble, era como tener un Mercedes hoy en día. Entonces, agarré el carro, fiado, 5 años, pagando cuotas. Ahora trabajaba para los ricos de la universidad, para los dueños de la tarjeta de crédito y para los que me fiaron el carro. Lindo el negocio. Yo seguía viendo televisión. Yo vivía en un apartamento arrendado. ¿De quién era el apartamento? De otros ricos. Entonces ya trabajaba para los de la tarjeta de crédito, para los ricos de la universidad, para los dueños del apartamento donde yo vivía, para los dueños de la tarjeta de crédito. Y entonces yo sigo viendo televisión. La televisión me dice, tiene que tener casa propia. Televisor, no tengo plata. Te la fiamos. 30 años. Cómodas cuotas mensuales. Y yo pasé para acá y me saqué un apartamento fiado a 20 y pico de años. Yo empecé a ver y yo dije, no, pues yo tengo 30. Cuando yo termine de pagar esta casa ya no tengo ni próstata. O sea, esa es la forma como esclavizan a la gente en la era industrial. ¿Qué revolución dice? Miren la revolución que dice. Educación. Usted necesita hacer una revolución. Y usted ha entrado a un modelo educativo donde le ayudan a hacer una revolución. Mire lo que yo encontré. Me leí un libro y mire lo que decía el autor de ese libro. Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. Si su trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo psicológico y en lo financiero, lo mejor es que lo deje lo más pronto posible y se consiga otro que sí lo sea. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una revolución. Y yo, ¿cómo así? Y empecé a leer más el libro y mire lo que decía abajo, otro libro que me cayó a mí. El mundo ha cambiado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos en la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias son la frontera entre la era industrial y la era de la información, y los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era industrial, de la era de la información, porque trabajan sin terrenos, sin fábricas, sin empleados, solo con información. Y yo me empezaba como a incendiar. Coño, lo mismo que dijo Enrique Octavo. Yo, ¿quién hay que matar? ¿Qué hay que hacer? Y empecé a seguir leyendo y seguí leyendo y yo seguí leyendo y yo seguí leyendo. Y miren lo que decía un profesor de Harvard. El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo, uy, ¿qué tal que yo me hubiera montado un chuzo? ¿Qué tal que yo me hubiera montado un chuzo? El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Charles King, profesor de Harvard, que acaba de estar en Colombia enseñándole a muchos de los que están aquí sentados. ¿Quiénes lo vieron? Miren, invitados los que lo vieron viendo a ese profesor. Toda esta gente estuvo oyendo a ese profesor. Usted tiene que oír eso si va a la convención, porque va a tener una información potente. Yo seguí leyendo y miren lo que dice el tipo. Que no, ningún otro negocio requiere costos tan bajos de ingreso, prácticamente sin gastos fijos significativos. No existen préstamos, hipotecas o dolores de cabeza por problemas de personal. Es por eso que muchos profesionales encuentran un estilo de vida que no los fuerza a elegir entre la familia o una vida financiera provechosa. Y yo leía, ¿qué estaba ocurriendo en mí? Una revolución. Y miren lo que seguía leyendo. El mundo del trabajo está cambiando y nunca volverá a ser el mismo. El viejo modelo en el cual cambia 40 años de su tiempo, talento y devoción a una compañía o profesión a cambio de un ingreso seguro y reconocimiento de sus pares ha sido destruido y no será rearmado. Entonces, ¿qué me ponía a buscar allá afuera? Si tú sigues insistiendo allá afuera y si tú sigues haciendo que tus hijos sigan haciendo lo mismo que tú,
estás ignorante de lo que está en el mundo vigente hoy. Por eso es necesario que hagas una revolución. Y entonces, ¿yo me empecé a emocionar o no? Yo me empecé a emocionar y yo empecé a creer en el negocio que nosotros hacemos. Yo ganaba 0 pesos en este negocio, pero ya tenía información en mi coco y yo empecé a hacer esto. Mire, mi coco empezó a hacer gimnasia. Mi coco empezó a hacer gimnasia mental, empecé a alzar pesas. Mi coco empezó a alzar pesas y dejé de leer las tonterías de libros que leía de derecho, las cosas que no me aportaban a la riqueza personal, las cosas que no me hacían libre. Todo lo que no me hacía libre lo tiré para el traste y empecé a leer sobre esta industria, a conocer ricos de esta industria y me volví duro del coco. ¿Quiénes están endureciendo el coco en esta sala? Levanten la mano. Miren, señores invitados, prendan la luz para que vean, por favor, el auditorio, los invitados. Miren la gente que está endureciendo el coco, señores, para no dejarse explotar de la era industrial, sobre todo que ya no existe, para no se quedar rezagados en una era que se acaba de acabar. Tenemos que endurecer el coco. Y entonces uno se emociona. Y cuando empieza a endurecer el coco, uno se emociona. ¿Quiénes están emocionados aquí? Levanten la mano. Miren la gente que está emocionada. Y miren lo que pasa. Pero miren el efecto que pasa. Uno se emociona increíble y uno va y le cuenta el negocio a un médico. Y uno ve un negocio fantástico. ¿Quién no va a ver un negocio fantástico así? Cuando lee todos esos libros y va a convenciones, a seminarios, y yo veo un negocio alucinante y se lo cuento al médico y yo veo el paraíso en mi negocio. Y miren lo que ve el médico. Aplaudan todos, por favor. ¿Por qué el médico ve eso? Porque no tiene coco, señores. Porque no tiene coco. Yo esta semana he dado planes. Personalmente le he contado a gente que yo me hice libre al tercer año de estar en este negocio y que vivo como el 1% de la población colombiana en Cali, sin salir de Cali, que viajo por el mundo con esta oportunidad y que ayudo a miles de personas en el mundo y que entreno grupos de jóvenes en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México, en Lisboa, en Madrid, en Milán y en Roma. Grupos de jóvenes universitarios que hagan una revolución. Y uno les cuenta a la gente y dice, interesante. Porque ellos lo que ven es eso. Nos vemos en la segunda parte. Lo que sigue es increíble, lo que sigue es increíble, lo que sigue es increíble.